Checklist.io. Muy buenas tardes, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de Duoc Plaza Oeste y en este video quiero compartir contigo un ejemplo completo de un examen, de un ejercicio del curso Modelamiento de Bases de Datos. Este ejercicio tiene como contexto, como lógica a resolver, que el Ministerio de Educación quiere mejorar su política de largo plazo, formando capital humano, para lo cual va a llamar a postular a diferentes personas que quieran realizar estudios de capacitación, de posgrado, básicamente en el extranjero. Para eso hay que postular a distintos lugares, a distintas instituciones educacionales, como por ejemplo aquellas que están en Canadá, España, Alemania, Nueva Zelanda, México, Colombia, Australia y Brasil. Entonces, para eso las personas interesadas deben acceder a una ficha que deben completar y de esa manera indicar dónde quieren estudiar y qué quieren estudiar. Esta ficha, que aparece como anexo, se va a incluir también en el material de este video. En la descripción del video va a aparecer un link a un repositorio en Google, y de ahí van a poder descargar tanto el anexo 1 o la ficha de programa de perfeccionamiento, como también la descripción completa de este ejercicio para que la puedan revisar. Analicemos un poco la ficha. Esta ficha es para postular a cursos o capacitaciones de ingeniería, tecnología, información y telecomunicaciones. Y en este caso particular se refiere a consultor en diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones en entornos Microsoft. Está dirigido a técnica a nivel superior, profesional de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura, que es el caso de la ingeniería informática que entregamos en Duoc. Se piden al menos 2 años de experiencia laboral y algunos otros requisitos, ¿sí? Como por ejemplo que cada postulante tenga su propio computador. En este caso, el idioma de esta capacitación en castellano, español. Hay mínimo 12 cupos, máximo 15. El curso o programa dura 4 meses, 600 horas, y ahí está el objetivo, que es preparar a las personas interesadas en la obtención de las certificaciones Microsoft relativas al diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones en ese entorno. Hay un certificado, que es un diploma extendido por la Universidad de La Salle, y una certificación Microsoft también. Ahí están los principales contenidos: introducción a la programación, fundamento de desarrollo de software, HTML5, desarrollo web con ASP, programación en C# e instalación y almacenamiento con Windows Server 2016, networking con Windows Server, implementación de Data Warehouse y también diseño de soluciones Business Intelligence con Microsoft SQL Server 2014, y por último también se incluye diseño de soluciones para Microsoft SQL Server 2014. La institución que lo dicta es la Universidad de La Salle. Ahí está la URL. Esto es en Madrid, por cierto, Madrid, España. Bueno, a partir del análisis se elabora este modelo entidad-relación, donde se identifican todas las entidades necesarias. Esto que estoy presentando es una solución que tomé justamente de uno de los grupos del curso, cuando tuvieron que resolver este examen. Y si empezamos a analizar, podemos ver que está, por cierto, al centro los datos del postulante. Luego están sus antecedentes profesionales, la universidad donde estudió, laborales, ¿sí? Y de educación. Está el programa al cual postula, el área al cual pertenece. Un área puede tener muchos programas.
¿sí? Y ese programa, como ya vimos, tiene una cierta cantidad de contenido. También podría haber una nivelación. Este programa está asociado a un centro de estudio. Un programa puede estar asociado a muchos centros de estudio y este centro de estudio se hace responsable de ese programa que se está ofreciendo. Y el postulante puede realizar varias postulaciones a distintos programas para los cuales hay una cierta cantidad de requisitos. Una postulación puede tener muchos requisitos y cada requisito específico que se indica se asocia a una postulación concreta, lo mismo que los documentos de anexo. ¿Ya? Esta postulación va a tener varias evaluaciones. Para cada evaluación hay un criterio que se aplica y a partir de esa evaluación hay una selección, una rectificación y podría haber también una beca que se otorgue al postulante. ¿Sí? Cada postulante puede tener muchas becas, pero cada beca específica se asocia o se entrega a un solo postulante. Esta es una mirada, como ya dije, esta es una posible solución, podría haber varias más, pero esta es la que vamos a analizar. Este modelo de interrelación, como ya sabemos, ocupando las herramientas Oracle, nos permite generar el modelo relacional normalizado, que es simplemente la traducción, podríamos decir, en cada entidad en una tabla, las relaciones, bueno, ya sabemos las reglas de transformación, cada relación uno a muchos implica que el identificador del uno pasa al muchos, y eso va generando las relaciones. También se marcan las foreign key o claves foráneas, que están marcadas con una F. La primary key o clave principal está marcada con una P. Esto es lo que se genera y, por cierto, también se genera el código SQL que permite crear la base de datos. Aquí vamos a analizar algunos de los campos de las tablas. Por ejemplo, la tabla programa tiene nombre, programa y duración. El nombre del programa es un simple varchar, o sea, una cadena de caracteres de tamaño 20, no acepta nulos, y la duración es numérico, y tampoco acepta nulas. La duración debería estar en semestres, o en cantidad de horas, depende del programa. Luego se define inmediatamente a continuación la primary key de la tabla programa, que por cierto está asociada al nombre del programa, y luego se define una foreign key en la cual esta tabla se asocia con la tabla área a través de ID área, porque cada programa pertenece a un área específica. Cada programa tiene un área específica dentro de las que se puedan ofrecer. En el caso de nosotros tiene que ver con las TI, tecnología e información, pero podría haber otras áreas más, porque el ejercicio no restringe solamente a carreras tecnológicas, sino que también podría ser del ámbito de las ciencias naturales, ciencias sociales, medicina, etcétera, pedagogía también. Después viene la tabla contenido. Si recuerdan, cada programa tiene una cierta cantidad de contenido y por eso una vez que se crea la tabla contenido con el nombre del contenido, cantidad de clases y el horario, se hace un constraint, se asocia con una foreign key con la tabla programa, porque un contenido que está como flotando en el aire no tiene sentido, tiene que estar asociado a un programa. Un contenido por sí mismo no tiene sentido. El contenido podríamos decir el capítulo 1, la unidad 1 de este programa o curso más extenso. También tenemos la tabla convocatoria. Aquí aparece el año de la beca. Aquí está la tabla de área que estábamos comentando. ¿Sí?
ahí estamos asociando la tabla de área con convocatoria, para saber para qué área existe convocatoria en cada año. Luego aparece la tabla de postulante con todos los campos que ya vimos. Estos son nombre, apellido, ID del postulante, fecha de nacimiento, género, discapacidad física. Eso tiene que ver con el contexto. Se considera un elemento importante o valioso el tema de la discapacidad, porque podría eventualmente haber algún tipo de asignación específica para cierta discapacidad, de tal manera de, como se dice normalmente, igualar la cancha para que los postulantes puedan eh, equiparar o poner al mismo nivel su situación, de tal forma que no sean eliminados por tener alguna discapacidad. También está la posibilidad de registrar alergias que podría tener alguno de los postulantes. Luego está la foreign key, y también aparece la tabla de antecedentes con sus campos. Aquí se muestra la tabla de antecedentes profesionales, un título técnico o título profesional, el país al cual pertenece, el valor predefinido es Chile, porque esto está pensado, por cierto, para postulantes desde este país, lo mismo que la región. Piensan que esta tabla tiene que ser para cualquier tipo de postulante. Por cierto, que en nuestro concepto de región no es el concepto de Santiago, pero lo que quiere representar es a qué zona, podríamos decir, pertenece. En este caso se asume Santiago como una especie de símil a región metropolitana. Eso cambia según los distintos países, por eso es que se está simplificando de esta manera. Luego se pide ciudad, que no acepta nulo, nombre de la institución, la carrera que estudió, título obtenido y año de título. ¿Por qué no se acepta nulo? ¿Por qué se pone not null? Porque no tiene sentido que haya antecedentes profesionales en los cuales no se incluyan esos datos. O sea, si yo no tengo una carrera estudiada, un título obtenido, entonces no puedo postular, porque esto es como ese es un perfeccionamiento para alguien que ya tiene los requisitos de tener un título y tener cierta experiencia laboral. ¿Qué más? Aquí aparece la tabla universidad extranjera. Aquí están los antecedentes laborales, tipo de ocupación, cargo, empresa, región, fecha de inicio, el actual trabajo, forma de trabajo, tipo de contrato, descripción del cargo. Si se fijan, por ejemplo, descripción del cargo es el típico campo donde se escribe una cierta cantidad de texto. También está la tabla de antecedentes de educación, por ejemplo, la fecha de egreso de la persona, el establecimiento educacional donde estudió, el RBD es el identificador, aparece la postulación, la tabla de postulación. Cada postulante puede tener varias postulaciones. El idioma predefinido es español, también conocido como castellano, aunque español es más común. Y el país predefinido Chile, porque como ya dije, estamos pensando que el postulante sea nuestro país. Luego está la tabla de requisitos, donde se pone experiencia. La experiencia está escrita, si se fijan, no es un número. Entonces se pone 2 años predefinidos. Aquí está la tabla de seleccionado para marcar quién fue el ganador, podríamos decir, de la postulación. Y luego empiezan los típicos insert a cada una de las tablas para dejar estas tablas con los datos iniciales. Eso, lo que le acabo de compartir, es una posible solución. Es perfectamente válido que ustedes revisen y piensen, yo lo habría resuelto de esta otra manera, fantástico. Pueden tener su propia respuesta, es un buen ejercicio. Y acá tengo otra respuesta. Los nombres de las tablas no son exactamente iguales y por cierto la estructura tampoco. En esta otra solución posible, aquí está la tabla de admisión, que tiene un campo código, un campo entero, un campo estado. Y fíjense que el valor predefinido es no aprobado. ¿Sí? O sea, el estado predefinido es no aprobado. También aquí se le agrega una restricción a la tabla admisión que estamos analizando,
que se le agrega la restricción APRO-ADM y se revisa que el campo estado solamente puede aceptar como valores aprobado y no aprobado, porque no hay más. Alguien que está postulando está como en trámite y cuando llega el momento de la admisión queda o sigue no aprobado o pasa a aprobado. También está la tabla documento en esta otra solución posible a nuestro ejercicio. Tenemos copia cédula, certificado de título, y si se fijan acá, los valores predefinidos son no entregado, no entregado, no entregado. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando se inicia el trámite, obviamente no se ha entregado ningún documento. Y esta misma tabla documento, en el campo copia cédula, se le asignan como valores posibles solamente entregado o no entregado. Y esto es otra manera para resolver este ejercicio. Ustedes pueden escoger el que estimen pertinente o, por supuesto, crear su propia respuesta o su propia versión. Y otro de los temas que se pide es la desnormalización. ¿Por qué? Porque cuando se quiere saber quiénes han sido el postulante que ha ganado o que se le ha asignado un programa específico, entonces hay que acceder a muchas entidades. Por eso que este grupo propuso esta desnormalización, que consiste en que la entidad programa le agregan el ID del postulante que ganó o que fue asignado a ese programa específico. Y este modelo entidad-relación queda de esta manera con la mirada del modelo relacional desnormalizado. Entonces, aquí hemos visto una secuencia completa, empezando por el contexto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, analizar, o sea, entender de qué estamos hablando, entender de qué se trata esto, que en este caso es la posible postulación o la opción de postulación de distintas personas para tener estudios de perfeccionamiento una vez que ya estén titulados. Y por lo tanto, como siempre digo, antes de pasar a definir los requerimientos, que en este caso son o eran registrar a los postulantes, registrar los programas, las postulaciones y las asignaciones, antes de eso, debemos, que sería el paso 1, como hemos dicho varias veces, debemos cumplir con el paso 0, que es entender las reglas de negocio, el contexto y las restricciones. Entendiendo eso, puedo pasar a manejar, a identificar y a solucionar los requerimientos mediante un modelo de interrelación, luego crear el modelo relacional, crear el código, el script para crear la base de datos, modificar lo que se necesite modificar, poner las restricciones. Eso obviamente no viene con el script inicial. Yo agrego las restricciones como las que hemos analizado, y con eso ya tengo el script correcto. Después tengo que hacer los insert, que alcanzamos ahí a mostrar un par de ejemplos, y con eso ya tengo creado el modelo que resuelve los requerimientos, un modelo normalizado. Y si se necesita, yo desnormalizo, es decir, modifico la lógica de la base de datos para resolver de forma más eficiente, o sea, más rápida, el acceso a ciertos datos, como ya vimos que se hacía agregando el ID del que había ganado la beca o el acceso al programa específico que le interesaba. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que este ejercicio les permita entender mejor cuál es la lógica completa desde entender el contexto y la problemática a solucionar hasta tener el modelo desnormalizado, el script con la creación de las distintas tablas, con el insert o el agregado de los datos, y también, por cierto, con las restricciones que acuérdense que son de varios tipos,
La primary key o clave principal es una restricción, la foreign key o llave foránea es otra restricción que nos permite, por ejemplo, que una persona no postule un programa que no existe. Ahí hay una foreign key, una llave foránea. Las llaves foráneas permiten evitar estas situaciones, pero complejizan un poco más el modelo y hay que tener cuidado al momento de insertar y borrar registros para que se sigan cumpliendo las foreign key. Por ejemplo, si hay un postulante a un programa, yo no puedo llegar y borrar el programa porque al haber una foreign key, ese programa específico está asociado a un postulante y por cierto no lo podría borrar. Pero entendiendo eso, debemos asimilar que una foreign key nos permite tener un modelo de base de datos más robusto, más útil y que evita o evite que se ingresen datos incorrectos. La frase que nosotros usamos para recordar foreign key es: no puedo vender un producto que no exista. Es decir, entre la tabla que tiene o registra las ventas, debe haber una foreign key hacia la lista de productos que están en oferta o que se están ofreciendo, que existen y que tienen stock para que se pueda producir la venta. Se evita con la foreign key que se vendan productos que no existen. Luego está la desnormalización para hacer el acceso más rápido y el manejo de script con sus creaciones de tablas, las restricciones que estábamos mencionando, los checks, como los que vimos ahí de ejemplo, para evitar que se ingresen datos que no corresponden, y también los scripts para crear las bases de datos desnormalizadas. Eso es todo lo que les quería compartir. Soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de Duoc Plaza Este y les doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima ocasión.